Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonor Jaimes y hoy les voy a presentar el trabajo final para el curso de redes neuronales. Mi trabajo estaba encaminado a la predicción de la demanda de carbón en el departamento norte de Santander utilizando redes neuronales artificiales. Quiero recordar el planteamiento del problema que se trabajó en la presentación anterior. Pues recordándoles un poquito acerca de por qué se quería trabajar una red neuronal para predecir la demanda de carbón en el departamento. Esto teniendo en cuenta que se tenía un cliente muy específico que era Estados Unidos, el cual pues ha dejado de utilizar este mineral como fuente de energía, por lo tanto pues la demanda de carbón ya no es la misma. Entonces existe una demanda incierta que no se sabe si se puede suplir, pues teniendo en cuenta la demanda de otros países o si Estados Unidos finalmente pues va a seguir o no comprando este carbón que venía comprando. Se había establecido una pregunta problema en si se podía predecir la demanda de carbón por medio de una red neuronal utilizando como base los datos históricos de los últimos 10 años. Nuevamente recordando las variables que se van a manejar en la red neuronal o que se manejaron, tenemos como variable de entrada al país. Se establecieron 6 países a los cuales es a donde más demanda del carbón de norte de Santander hay. Uno que es Países Bajos, 2 para Estados Unidos, 3 Islas Malvinas, 4 Israel, 5 Turquía, 6 Dinamarca. Tomamos como históricos los datos de años 2007 al 2016 que pudimos obtener de información que se encuentra en internet, información de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia. La producción que está en toneladas por año, el precio internacional del carbón que es dólar por tonelada. También se tomó el precio internacional del petróleo que estaba en dólares por barril, WTI. El número de clientes está dado en unidades. Es importante resaltar acá que la mayoría de clientes maneja entre 1 y 5 clientes. Puede sonar a que son muy poquitos clientes, pero es importante tener en cuenta que Norte de Santander, el carbón que exporta, básicamente que no es a los clientes o al consumidor final, sino es a unos clientes, que esos clientes son los que se encargan de distribuirlo finalmente a las empresas que van a hacer uso del mineral. Por lo tanto, son clientes grandes, pero que son pocos. Es decir, hay países que manejan 2 clientes solamente, esos 2 se encargan de distribuir en el país, o 5 clientes que se encargan de distribuir a las empresas de X país. También se tuvo en cuenta el costo del transporte. Es importante que se tenga en cuenta que este costo del transporte se da dependiendo de cada tipo de carbón y también se da de acuerdo a unos términos de negociación internacional, como ustedes pueden observar, el FOB, que es Free on Board. Ese término de negociación internacional es con el que se hacen las negociaciones del carbón, porque ese término indica hasta dónde tiene responsabilidad el vendedor y cuándo tiene responsabilidad el comprador del producto. El free on board quiere decir que la responsabilidad del vendedor va hasta embarcar el carbón en el puerto y hasta, digamos, hasta la embarcación como tal. A partir de ahí lo que le pueda pasar a la carga ya es responsabilidad del comprador. Entonces, son términos de negociación internacional que se utilizan, pero existen otros, pero el que se utiliza para el carbón es este. Y adicional, pues como variable de entrada al tipo de carbón, que tenemos 1 para antracita, 2 para olla térmica, 3 para coque y semicoque y 4 para el metalúrgico. Y como variable de salida, pues vamos a obtener la demanda en miles de toneladas por año. Y al final, pues es un ejemplo de, en este caso, lo que tiene Estados Unidos, que es el país número 2. ¿Sí? Acá tenemos el 2 para Estados Unidos,
El año que tomamos acá como ejemplo fue el 10, que sería el 2016, la producción, el precio internacional del carbón, el precio internacional del petróleo, el número de clientes que tiene Estados Unidos o que teníamos en Estados Unidos para ese año, el costo del transporte, acá si es antracita, si es hulla térmica, si es coque y si es metalúrgico. Y en este caso tenemos el tipo de carbón y finalmente la demanda que se tuvo para ese país en ese año. Y pues acá voy a mostrarles cómo funciona la red neuronal. Entonces para este caso se trabajó la red neuronal perceptrón multicapa. Aquí ya pues digamos que la pusimos a correr. Para este caso es importante, pues bueno, acá nos arroja los resultados que los vamos a ver detalladamente, ¿sí? Para que podamos entender un poquito mejor. Se tomaron los datos de las variables para cada uno de los años, las variables que mencioné anteriormente, y en esta predicción, pues lógicamente la predicción para cada uno de los países. Acá tenemos en cuenta es el 50% de los datos para entrenar. La red neuronal tiene 3 capas ocultas con 11, 5 y 2 neuronas, y se trabajó una función de activación de base radial que fue la que mejor funcionó con 500 ciclos de entrenamiento, y acá tenemos los datos de afinamiento para que funcione mucho mejor la red. Adicional a ello, pues para el entrenamiento de la red se trabajaron pues lógicamente con los datos de las variables y con los datos de la predicción para cada uno de los países. Para la validación se trabajaron con esos datos, como dije, pues se trabajó con un 50% de los datos, teniendo como intermedio, tomando como datos intermedios, es decir, los datos del 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente. Y aquí se puede ver que la predicción y los datos reales realmente tienen una buena relación. Asimismo, se hizo la validación con el 50% de los datos que no se tomaron para el entrenamiento, para ver qué tan bien funcionaba la red con esos datos que no se tomaron para el entrenamiento, y podemos observar la figura donde realmente se ve o se evidencia que la red funciona muy bien. Hay un pequeño margencito ahí de error, pero pues digamos que en general se ve que funciona de manera correcta. Y la validación final, que era la idea, era proyectar los datos del 2017 para ver qué también funciona la red. Es importante resaltar que estos datos del 2017 no se tuvieron en cuenta para el entrenamiento, pero vimos que tiene una muy buena predicción teniendo en cuenta la información que se obtuvo. Hubo una variación en algunos datos, sin embargo se obtuvo una confiabilidad del 90% aproximadamente. Tenemos la red final con 3 capas ocultas, con 11, 5 y 2 neuronas y una salida. Es importante también resaltar que parte de la información que se obtuvo en la predicción para el 2017 se pudo evidenciar que realmente, a pesar de que no hay una exactitud, sí se pudo obtener un porcentaje de confiabilidad bastante alto, aproximadamente pues del 90%. Sin embargo, pues habría que revisar detenidamente cómo funciona la red con muchísimos más datos. Bueno, esta es mi presentación, espero les haya gustado y haya quedado claridad pues con el tema que se desarrolló. Muchísimas gracias a todos por su atención.